Expertos de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica analizaron la roca que cayó el pasado 23 de abril en San Carlos, confirmando que efectivamente sí se trata de un meteorito. El fragmento tiene un peso de 1.071 gramos y fue estudiado en la casa de habitación donde cayó. Los geólogos indican que se trata de un meteorito pétreo condrítico compuesto por silicio, hierro y magnesio. Es muy probable que la edad del meteorito se acerque a los 4.560 millones de años. Según los investigadores, es un caso poco común que tarda años para que se vuelva a repetir. Yo decía, en el espacio hay tantas cosas bonitas, algún día uno puede conocer algo, pero oye, jamás me iba a imaginar que un fragmentico del espacio me iba a caer en mi propiedad. Eso es algo increíble ahora. El meteorito que cayó en una noche de abril. Así lo reportó 13 Noticias en abril del 2019. Y la voz que escuchamos es de doña Marcia Campos. Su casa, ubicada en la Palmera de Aguasarcas de San Carlos, al norte de Costa Rica, fue bombardeada por uno de los principales fragmentos de las decenas de piedras que venían del cielo. Le damos la bienvenida a Museo con Voz, el podcast oficial del Museo Nacional de Costa Rica. En cada episodio le llevaremos por un viaje a través de los pasillos del museo y más allá. Descubriremos la historia, el patrimonio cultural y natural, la arqueología, museología y la rica herencia de las personas que habitamos en Costa Rica. En esta segunda temporada nos adentraremos en la fascinante historia natural de nuestro país. Exploraremos la biodiversidad, la geología, las investigaciones de plantas, insectos, mamíferos y mucho más. El 23 de abril del 2019, al ser las 9:07 de la noche, cámaras de seguridad de todo el país captaron una luz potente que surcaba los cielos de Costa Rica y que iluminaba por segundos todo a su paso. El evento fue captado en el volcán Poás, la carretera General Cañas, la rotonda de la Bandera, y decenas de conductores y cámaras en comercios y viviendas reportaron videos con aquel bólido de fuego. Horas después, empezaron los reportes de unas piedras calientes y con un olor extraño que cayeron en San Carlos de Costa Rica. Doña Marcia, cuéntenos cómo vivió la noche de aquel 23 de abril. El día 23 de abril yo me encontraba en mi casa, estaba viendo televisión y de repente escucho el perro ladrar. Estaba muy molesto, pero él siempre acataba mis órdenes y ese día no. Entonces yo dije, alguien anda ahí, ¿verdad? Entonces ya me regresé otra vez. Cuando yo llegué a la sala, escuché un ruido muy fuerte en el techo y luego una explosión. El impacto fue tan fuerte que yo creí que los vidrios y todo se había quebrado, porque eso fue como que agarraron la casa y la sacudieron. Algo impresionante, que solo yo lo viví ese día. Doña Marcia, ¿cómo puede describir usted ese ruido que escuchó? No sé, como que las láminas de zinc como que se levantaron y sonaba eso. La casa craqueaba, las ventanas sonaban, las verjas, era algo inexplicable. Doña Marcia, ¿qué sucedió después de que usted salió y vio al perro que estaba asustado y en un temblor? Y cuando yo abrí la puerta de atrás de la construcción, yo llegué y a ver qué había sucedido y había un olor muy fuerte y yo respiraba, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Nunca podía llegar a ver qué era. Y yo veía para todos lados a ver qué había sucedido y cuando yo volví a ver hacia el cielo raso y entonces luego ya llegó mi hijo, llegó mi papá y llegó mi hermano. Ahí fue cuando ya abrí el portón y salí a ver qué era y ya me encontré unas mesas legales que tenía ahí, eran 3 mesas y 2 de ellas tenían un hueco. Perdón, doña Marcia, ¿dónde la encontró? ¿Esa primera piedra? ¿Fueron varias piedras? Una sola piedra, pero ella se fragmentó a la hora de caer entre las mesas, porque ella quedó en la pata de una de las mesas plegables. Ella nunca tocó el suelo, por eso quedó con evidencia, no está
contaminada, como me dijeron los geólogos, porque ya en ningún momento se ensució. Entonces, entre medio de las dos mesas donde ella cayó, rompió las mesas y cayó en una de las patas de la mesa. Doña Marcia, ¿y qué fue lo primero? ¿Recuerda usted qué fue lo primero que pensó o sintió en el momento en que vio aquella piedra tan extraña? Yo no me podía explicar cómo hay que caer una piedra en el zinc. En ese momento, o sea, no pensé nada de eso. Cuando yo le dije a mi hermano que era una piedra y que estaba caliente, él se volvió a donde yo estaba y me dice, eso es un meteorito, me dice. Me dice, ¿usted no escuchó en las noticias que hoy había lluvia de meteoritos? Le digo, no, pero me extrañaba que la piedra estaba caliente, pero no de quemarme. Y eran unos colores, pero preciosos. Ese fragmento brillaba algo increíble. Y tiene una parte que es, bueno, en el momento se veía los colores tornasol, algo hermoso, que nunca uno ha visto así, que pueda tenerlo usted en su mano. Ya luego llegaron mis otros hijos y ellos realizados también, porque esa nos dio a las 2 de la mañana, porque eso era, apreciarlo era algo, bueno, inolvidable para mí. Porque a muchos me dicen, mira, hay una piedra común y corriente, pero no, es que no es una piedra común y corriente como la gente cree. Doña Marcia, cuénteme una cosa, ¿esos colores y ese olor que tiene el meteorito se conservan o fueron desapareciendo? Ahora, digamos, la parte donde está el café, que se veía tornasol, está como un café. Y la parte donde se fragmentó, que se ven unos cristalitos, eso brillaba lindísimo. Eso sí se conserva, pero digamos, si yo lo alumbro con algo, o ustedes lo ponen algo, se ve el brillito, pero no como cuando cayó. Demasiado lindo. Bueno, gracias a Dios que me tocó a mí vivirlo, la experiencia, el valor científico que tiene eso, que todavía lo siguen estudiando, como dijo don Gerardo Soto. Ahí van a estudiarlo durante años, me muero yo y lo siguen estudiando, dijo. La caída de rocas desde el espacio, comúnmente conocida como meteoritos, es mucho más común de lo que nos imaginamos. Se estima que gran cantidad traspasan la atmósfera de la Tierra cada día. Sin embargo, la mayoría se destruyen antes de llegar a la superficie. Entonces, ¿por qué este sí cayó? Nos acompaña Gerardo Soto. Él es geólogo con especialidad en vulcanología, historia y máster en humanidades. También ha laborado en la academia durante 40 años, especialmente en centros de estudios superiores como la Universidad de Costa Rica y Kagoshima en Japón. Es consultor geológico internacional y docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Además, laboró para el ICE como profesional en geología. Don Gerardo, cuéntenos, ¿por qué este meteorito sí cayó a la Tierra? Bueno, las características de ciertas rocas que vienen del espacio exterior a la Tierra los hacen proclives a poder llegar o no llegar. Principalmente es el tamaño. Entre más grandes, las posibilidades de que sobrevivan, para ponerlo así, en realidad no están vivos, pero decimos sobrevivir, el paso por la atmósfera que le imprime, como vienen a muy alta velocidad, un calor muy grande, entonces va implicando de que se van consumiendo a partir de una corteza y se destruye literalmente. Bueno, en realidad lo que hace es que se oxida, se cambia, se quema y paulatinamente, conforme van cayendo, se desintegran. Entonces, los más grandes usualmente sobreviven más fácil. Pero también hay muchos otros que están muy fracturados y entonces se parten en muchos pedazos y estos fragmentos acaban también consumiéndose. Entonces, entre más grandes y entre más sólidos, menos fracturas tengan, las posibilidades de que lleguen a la superficie y ya ser considerados meteoritos es mucho mayor. En específico, este meteorito de Aguasarcas de San Carlos, ¿cuál es su composición? La composición del meteorito Aguasarcas es bastante particular. Me refiero particular porque es relativamente inusual. La mayoría de los meteoritos que nos caen
son los llamados pétreos, dicho de otra manera, rocas que algunos incluso son muy parecidos a algunas de las rocas que tenemos en la Tierra. Hay otros, y este es uno de esos casos, que son los meteoritos que llamamos carbonáceos. Y se llama carbonáceos porque a pesar de que siguen predominando los silicatos, que es lo normal en las rocas del sistema solar, tienen un relativo alto contenido de compuestos con carbono. Y son compuestos que se parecen mucho incluso a los hidrocarburos, y entonces tienen un olor particular, por ejemplo, como el del éter o los alcoholes o cosas similares, y entonces eso los hace relativamente raros y relativamente muy interesantes, porque nos dicen mucho sobre el origen más primitivo del sistema solar. De hecho, menos del 5% de todos los meteoritos que caen son de este tipo carbonáceos. Así que tuvimos una gran suerte, y en particular porque la mayoría de estos carbonáceos que caen no han sido recuperados, sino, bueno, últimamente, y después el más importante y más grande que nos había caído había sido en Murchison, en Australia, 50 años antes justo. Y entonces es una particularidad muy interesante, muy sabrosa, la verdad, la composición de Aguasarcas. Podemos decir entonces que en los últimos, o sea, antes de del 2019, solamente uno hace 50 años había caído a la Tierra, de esta composición. Bueno, en realidad no, habían caído otros. Lo que pasa es que ese era, digamos, el más importante, el más grande. Se recuperaron muchos kilos. Cayó en un área relativamente grande, desértica, relativamente poblada, porque pudo haber caído perfectamente en las partes desérticas de Australia, pero más bien cayó en cerca de áreas pobladas. Entonces eso permitió de que pudiera ser reconocido y recuperado en gran parte. Entonces, digamos, es el más trascendente. Ese mismo año también cayó el de Allende, en México. Ese año fue un año rarísimo, el 69. El hombre llegó a la luna, cayó Allende, cayó Murchison. Entonces sucedieron muchas cosas importantes, y no es que no hayan caído de esos otros carbonáceos, en realidad sí, pero de los trascendentes muy estudiables, digámoslo así, porque la mayoría de los que cayeron eran muy chiquitos, de algunos gramos. Este de Aguasarcas fue generoso en su cantidad de material recuperado. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, don Gerardo. ¿De qué tamaño era? ¿Cuánto podía haber pesado este meteorito? ¿Y sabe usted cuántos fragmentos se pudieron recuperar de él? Podemos de una manera indirecta saber los tamaños de lo que entra y, bueno, de lo que acabamos recuperando. Hay un agente, específicamente el profesor Peter Jenniskens, que trabaja en el Instituto SETI en los Estados Unidos, junto con un grupo de gente de Brasil, que han trabajado mucho con la información que dan satélites. Entonces pudieron seguir parte de su trayectoria y se dieron cuenta de que entró a una velocidad grande, 14 kilómetros por segundo, es espantosa, y el tamaño probable original debe haber sido de unos 60 centímetros de diámetro, de modo que califica como un meteoroide. Ahora bien, estos 60 centímetros de diámetro, con la densidad que tiene el meteorito, eso puede significar entre 100 y 200 kilogramos de peso original, de lo que se consumió y acabó fragmentándose cerca de 25 kilómetros por encima de la superficie. Determinó de que muchos de los fragmentos probablemente sí se consumieran, y en el área de caída se recuperaron 27 kilogramos. Pero en medio del área de caída está el paso del río Aguasarcas. Y hay un área boscosa. Entonces, en el área de caída total, con el río Aguasarcas en el medio y esa área boscosa,
es muy probable que hayan caído ahí fragmentos que no fueron recuperados. Entonces, aparte de los 27 kilos confirmados, uno podría especular que podrían haber otros 10 a 20 kilos que nunca se recuperaron y decir que, de manera especulativa, por supuesto, que podría haber caído entre 40 y 50 kilos, lo que representa un porcentaje del 25 a 50% de su peso original. Y eso es lo que sucede en realidad con la mayoría de los meteoritos. Los que más sobreviven son los metálicos. Los pétreos, por decirlo así, se consumen más porque son menos resistentes a la ablación en la atmósfera. Los metálicos, al tener un punto de fusión mucho más alto, entonces tienen la oportunidad de conservar mucho más su masa original a la masa final que cae. Cuénteme, usted me estaba contando ahora de que tomaban más peso por su composición. Cuénteme de eso. Este tipo de meteoritos carbonáceos, la particularidad es que como tienen no solo componentes ricos en carbono, sino que además tienen tipos de arcillas. Me refiero a que en realidad tienen agua dentro de la composición química de los minerales. Entonces, al ser tipos arcillas en que el agua está en la forma de OHs, o sea, de OH menos, ese ion que es, digamos, la parte fundamental del agua, cuando entra en contacto con agua, ya sea el agua líquida, el agua de lluvia o incluso el vapor de agua que hay en la atmósfera, si se dejan al descubierto, entonces pueden absorber esa agua y entonces acaban ganando peso. Si usted los pesa hoy y los deja libres en la atmósfera y los pesa, no digamos mañana, pero dentro de unos días, se da cuenta que ganaron agua porque las arcillas tienden a absorber esa agua. Entonces, sí, se puede decir de que los meteoritos, algunos de ellos, se engordan. Así como los datos más importantes para la ciencia que arrojó la investigación de este meteorito, ¿cómo los podría calificar usted? Bueno, son sorprendentes y de hecho hay todo un grupo internacional todavía estudiando. La diferencia entre Murchison y Aguasarcas, la diferencia fundamental es la tecnología disponible que tenemos. Entonces, para los tiempos de Murchison, que fue a finales de los 60, no había suficiente tecnología para analizar muchos de los compuestos que hoy sí se pueden analizar. Esto incluye isótopos. Los isótopos, que son variedades de un mismo elemento que tienen mayor o menor peso, para ese tiempo todavía no podían ser analizados porque no habían los aparatos suficientes para poder hacerlo. Ahora sí se tienen. Y además, una cosa muy importante es que Murchison en cierto momento fue muy manipulado. Mucha gente lo tocó, etc. Mientras que la ventaja de Aguasarcas es que relativamente poca gente los tocó, muchos fueron recuperados directamente con guantes, de modo que no se les transmitió ninguna o muy poca contaminación. Y una ventaja enormísima: en Aguasarcas usualmente llueve montones, pero los siguientes 3 días, que fue cuando se recuperó el grueso de todos estos meteoritos, no llovió. Entonces se conservó todavía con sus características originales. Entonces esto ha permitido descubrir toda una serie de compuestos que confirman algunos otros ya encontrados, pero muchos nuevos que no se conocían. Esto es importantísimo porque nos dice cómo era la composición original del sistema solar. De hecho, los meteoritos carbonáceos son muy importantes porque son los más primitivos, lo que es el sistema solar. Cuando han datado precisamente estos meteoritos, son los que tienen mayor edad. Cuando digo mayor edad, viene a ser unos 5 o 10 millones de años más antiguos que algunos de los otros meteoritos. Entonces nos indican de que es de lo más primitivo y original del sistema solar, y entonces eso es una oportunidad única, porque la otra alternativa es ir hasta los mismos asteroides y mostrarlos, que ya lo hemos hecho. Dicho sea de paso, algunos de los que se trajeron del asteroide Bennu, de hecho es un carbonáceo, y entonces precisamente están utilizando los datos de Murchison y de Aguasarcas para comparar
con los de estas muestras que se trajeron de Bennu. Así que es toda una maravilla científica, y como le digo, hay años todavía por estudiar este meteorito, y montones de laboratorios que quieren muestras y andan ávidos de conseguirlas. Sí, además de que lo vio un montón de gente, lo pudimos captar a través de muchas cámaras oficiales, por ejemplo las de la Red Sismológica, y centenas de personas pudieron verlo como mínimo, muchas otras lo grabaron, y precisamente a partir de muchas de las grabaciones que se hicieron es lo que ha ayudado a este grupo de investigadores con los cuales hemos participado y cooperado un poquito a determinar la trayectoria de entrada del meteorito y poder calcular aproximadamente su peso y tamaño y precisamente dónde fue que explotó. Don Gerardo, ¿y tenemos ya la antigüedad de este meteorito en específico? Bueno, no se le ha hecho datación todavía, pero por las comparaciones que se tienen, asumimos de que es la misma edad de los materiales más antiguos que conocemos, que son 4.567 millones de años. ¿4.000? 567 wow. millones de años. Wow. Sí, es mucho. Es mucho. Bueno, es un tercio de la edad total del universo que tenemos ahora. Que se supone que el Big Bang sucedió hace 13.800 millones de años. Entonces, en realidad el sistema solar es joven. Pasaron 2 edades completas de sistema solar antes de que el sistema solar en el que vivimos existiera. Pero bueno, ya eso da pie para otro montón de lucubraciones, tanto astronómicas, geológicas y filosóficas. El espacio es siempre una curiosidad para los habitantes de la Tierra. Ese universo lleno de enigmas provoca que científicos y aficionados en todo el mundo vuelvan su mirada al cielo para descubrir los secretos que se ocultan fuera de este mundo. José Alberto Villalobos es físico y astrónomo, investigador. Sus inicios en la docencia fueron en el Liceo Rodrigo Facio, en Zapote, en el año 1964, y posteriormente en la Escuela de Física de la UCR desde el año 1969, labor que ha realizado con gran pasión durante al menos 60 años. Don José Alberto pasa gran parte de su vida mirando al cielo, las estrellas y las constelaciones, para buscar de forma seria y científica todos esos misterios que encierran las galaxias. Primero que todo, don José Alberto, cuéntenos qué es un meteorito. Bueno, un meteorito es, para la mayoría de las personas, es una roca común, pero la diferencia fundamental está en que vino del espacio, no es una roca, digamos, producida en el interior de la Tierra, magmática, que sale y se encuentra. Eso es interesante, puede haber venido o de residuos de un cometa o de asteroides que han quebrado y han hecho pedacitos pequeñitos y nos alcanzan a la Tierra y también a la Luna y a los otros planetas. Eso me lleva a la siguiente pregunta, don José Alberto. Cuéntenos cuál es la diferencia entre un meteorito, un meteoro, un asteroide y un cometa. El meteorito usted lo puede tocar, las otras cosas no, porque el meteorito usted lo encuentra en el suelo, digamos si son meteoritos que caen en la Tierra. Los cometas son pedazos de la formación del sistema solar, fundamentalmente hielos, como que si usted fuera a una playa y tira un balde y agarra agua y arenita, etcétera, la mete en el congelador, ese es el núcleo de un cometa. Cuando se acerca al Sol, ese núcleo, digamos que se derrite y suelta las piedritas que había encontrado. Y esos, digamos, cuando alcanzan la atmósfera de la Tierra, se ponen incandescentes y brillan por segundos, a lo máximo un minuto, y eso es un meteoro. Está volando. Perdón, y un poquito antes, entonces las piedrillas esas que casi nadie las ve, que es como un basurero de piedritas regadas por los pasos de los cometas que se repiten cada año, eso es un meteoroide. O sea, va a ser meteoro, igual que asteroide. Los asteroides son pedazos más grandes de la formación del sistema solar, tan grandes como 10 kilómetros, ¿verdad? Los meteoroides son pequeñitos, tal vez como del tamaño de granitos de arroz o de jocotes o a lo más como un chayote.
Y los asteroides fundamentalmente tienen una órbita un poco estable. Esperemos que entre Marte y Júpiter, y ocasionalmente alguno podría llegar a caernos en la Tierra. Ok, entonces, según lo que entendemos, un meteorito fue un meteoro antes. Un meteorito fue un meteoro que fue un meteoroide, sí. El meteorito usted lo encuentra en la Tierra, como el que encontró la señora en Aguasarcas. Mientras estuvo volando en la atmósfera de la Tierra y brillando, eso es un meteoro. Cuando estaba fuera de la atmósfera de la Tierra, era una pedacera que casi nadie sabía que existía, tal vez solo teóricamente. Eso es un meteoroide. Los cometas es, digamos, el otro objeto que está en órbita alrededor de la Tierra. Se considera que son originarios del sistema, de cuando empezó el sistema solar, se acercan al Sol, ¿verdad? Y cuando se acercan al Sol, se derrite su núcleo y forma una atmósfera que le llamamos la coma, y luego el viento solar forma una cola bastante bonita. El núcleo de un cometa es como el tamaño, le decía, el Cerro del Espíritu Santo, digamos. La coma, que es la atmósfera, es como el tamaño de la Tierra, y la cola es como el tamaño de la Tierra hasta el Sol. Esperamos el regreso del cometa Halley para el 2065. ¿Cómo a cuántos kilómetros de distancia de la Tierra recorre un cometa Halley en específico? Bueno, se acerca más allá de la órbita de la Luna, ¿verdad? Muchísimo más. Pero lo vemos no por su tamaño, sino por el brillo, por la luminosidad, ¿verdad? Súper interesante, don José Alberto. Y eso me lleva también a consultar los meteoritos. Ya sabemos que provienen pues del espacio, pero ¿cómo se forman? ¿Cómo se forman dentro en el espacio estas grandes piedras, que pueden ser piedras sí, o pueden ser metálicos, ¿verdad? Bueno, hay dos posibilidades que más o menos manejamos los astrónomos. Una es de los cometas, cuando se acercan al Sol, como le dije, derriten. En realidad lo que hace es que subliman los gases, liberan, digamos, como que digamos usted hubiera hecho concreto con piedra, arena, cuartilla, piedrilla, y lo congela. Cuando se acercan al Sol, la amalgama de ese concreto, que sería el aire, el agua, se suelta, y entonces en su camino en la órbita del cometa alrededor del Sol y cerca de la Tierra, va dejando un basurerito, como un camión de la basura que tenga un huequito y pasa una vez y pasa otra vez, y entonces siembra ese espacio alrededor lleno de meteoroides, ¿de acuerdo? O la otra posibilidad es que los asteroides pueden colisionar uno con otro y se da una molienda y sale una pedacerita, digamos, ahí, y también es otra fuente de pedacitos. Cuando la Tierra se acerca a uno de esos basureritos, ya sea dejado por asteroides o por cometas, la atracción gravitatoria los jala hacia la Tierra. También sucede con la Luna y con los otros planetas. No pensemos que meteoritos solo caen a la Tierra. Entonces, bueno, tiene su segunda oportunidad como meteoro, y si caen y son encontrados es un meteorito. Y cuéntenme algo más. Bueno, a lo largo del año, ¿verdad? ¿Existen fechas en las que sea más probable que caigan meteoritos a la Tierra y que sean recuperados por la población, o eso es independiente? Bueno, lo de recuperados es independiente, depende de que lo hayamos visto y de suerte. Pero sí, todos los años hay fechas para lo que llamamos lluvias de meteoros, y se repiten, porque las órbitas de los cometas pues son más o menos periódicas. La órbita de la Tierra sabemos que en 365 días se repite, y entonces pasa más o menos por la misma región, cerca del basurerito dejado por la pedacera de asteroides o por la pedacera de cometas. Entonces hay fechas específicas. Yo, por ejemplo, me atrevo casi a decir que de Aguasarcas provino de una lluvia de meteoros que estaba activa en el lapso en que el encuentro ocurrió. Entonces es muy probable que haya sido de eso. Pero también hay meteoros, digamos, que se llaman esporádicos, que no vienen, digamos, de una región particular. Y eso se ocurre en cualquier momento. Así que hay un poco de suerte para encontrarlos y de verlos.
Don José Alberto, la gente tiene la creencia de que los meteoritos atraen metales como los imanes. ¿Esto es cierto o es solo un mito? Bueno, los meteoritos no son imanes, pero tienen sustancias ferromagnéticas. Hay algunos que son como una roca corriente, que usted se la encuentra, pero algunos que son metálicos, el hierro, por ejemplo, un clavo no es un imán, pero si usted le arrima un imán, el clavo se convierte momentáneamente en un imán. Entonces, una de las maneras de probar si un supuesto signo de pregunta, piedra, es un meteorito, sería, digamos, con un imán débil, digamos, tal vez con una brújula. Y si modifica la orientación de esa brújula, hay una buena sospecha, quizá más del 50%, de que podría ser un meteorito. La otra es que son más densos, y la otra pues sería llevarlo como un laboratorio de geología para que le hagan las pruebas. Además, no son redondos, son picados, ¿verdad? Porque el viaje alrededor a través de la atmósfera es muy, muy fuerte, y entonces tienen picos, tienen hoyos, tienen variedad en su superficie. Y dígame una cosa, de parte de lo que nos pregunta la gente, ¿cabe la posibilidad de que al caer a la Tierra se contaminen con algún material nocivo o radioactividad? Ya, depende de dónde caiga, ¿verdad? Radioactividad, pues solo si cae en Chernobyl o si cae en un reactor nuclear, pues sí. Todo se contamina, ¿verdad? Ya, si cae en un potrero, pues se contamina con lo que hay en el potrero, etcétera, ¿verdad? Pero ese no es un problema, digamos. Usted puede recoger el meteorito y tenerlo en la casa ahí por años o por días y prácticamente no le pasa nada. Es un buen recuerdo y quizá hasta un valioso recuerdo. ¿Y si un animal lo consume por alguna casualidad, tendría algún problema de salud? No, las gallinas comen piedritas pequeñitas, la tienen en la molleja para digerir. Un meteorito ya grande, un meteorito ya de verdad encontrado como qué sé yo, como el tamaño de un chayote, de una papa, un animal no lo consume. Y finalmente, don José Alberto, y esto es parte también de lo que la gente nos consultó por redes sociales. ¿Hay el clima o cambios de temperatura influyen en la conservación de un meteorito? No, si no son extremos. El clima no afecta a menos que usted la agarre mazazos o la ponga en una olla de agua hirviendo o la deje caer desde el edificio de Liggins, ¿verdad? Se quiebre. Pero en realidad, por ser meteorito, no. En Costa Rica se ha reportado el avistamiento de varios meteoros. Sin embargo, solo se han recuperado 2 en el país. El anterior a este de Aguasarcas en el 2019 fue en 1857 y se recuperó en Heredia. Con el geólogo y vulcanólogo Gerardo Soto, vamos a hacer un breve recuento de algunos de los avistamientos de meteoros y meteoritos en Costa Rica. Bueno, este de 1857 fue muy particular porque también fue un bólido muy visible en todo el Valle Central. Fue publicado en el periódico y pudieron recuperarlo cerca del centro de Heredia. Varios fragmentos que ellos calificaron de varias libras, en ese tiempo se hablaba de libras, de varias libras de peso, que no pudieron analizar porque realmente no había quien las analizara. En ese tiempo el Museo Nacional no existía, no habían instituciones que pudieran hacer análisis. Lo particular de este meteorito es que como no teníamos quien lo analizara, entonces alguien que no sabemos exactamente quién recogió rocas. Por el tiempo, la época y quienes estaban, yo supongo que fue Alexander von Franciscus. Y queda muy claro, eso sí está documentado, de que cuando pasó un diplomático chileno por Costa Rica, se le entregaron algunas muestras para que se las llevara al profesor Domeico, que era un lituano que trabajaba en la Universidad de Chile. Entonces fue Domeico, que trabajaba en Chile, quien hizo los primeros análisis. Él ya tenía mucha experiencia porque había analizado muchos de los meteoritos caídos en Chile.
que es uno de los paraísos para encontrar meteoritos, sobre todo por el desierto de Atacama. Bueno, el asunto es que él confirmó, en efecto, es una piedra caída del cielo, así literalmente. Y entonces contribuyó en gran parte a lo que es el conocimiento de la meteorítica en la América Latina. En Costa Rica, después de eso, nunca recuperamos un meteorito que sepamos. Hay uno que es una historia muy particular porque la Dirección de Geología y Minas tenía en los años 50-60 una pequeña ventanita donde llegaba la gente con muestras para que las analizaran y vieran qué eran. Nos cuenta uno de los geólogos ya fallecido de que llegó un señor con un saco de gangoche en el año 62-63 con una piedra muy pesada diciendo que la había visto caer en un cafetal allá en Poás. Y entonces cuando la vieron y todo, bueno, reconocieron que era un meteorito y este tiene que haber sido metálico. Incluso fue exhibido durante una de los congresos geológicos que hubo primigenios en los años 70 en Costa Rica, que se hizo una exhibición de minerales y rocas en los ventanales de la Librería Universal. Pero, ¿qué sucedió? No sabemos qué sucedió con esta muestra. Entonces, no podemos corroborar a ciencia cierta si es un meteorito, las características, etc. Eso es, digamos, lo más cercano que tenemos a algo que podamos decir de que sí podría haber sido un meteorito. Y algunos de los más trascendentes sucedió precisamente en 1910. Justo eso le iba a preguntar en este momento, don Gerardo. Porque en 1910 fue también un año muy particular para Costa Rica. En 1910 fue un año muy movido. Movido acá abajo en la superficie terrestre y movido allá en lo que llamaríamos cielo. Primero movido porque la gente habla y seguimos recordando el terremoto de Cartago de 1910, pero el terremoto grande, 4 de mayo, fue solamente el más grande. Había sucedido uno casi tan grande semanas antes, un poquito más hacia el oeste, por Patarrá, por ahí. Y había habido toda una serie de sismos durante semanas en esa área, así que fue muy movido, la gente estaba muy asustada. Y cuando finalmente se vino el terremoto de Cartago y después todas las réplicas, la gente seguía asustada. Coincidió con el avistamiento, el paso cercano a la Tierra del cometa Halley, y ven pasar un bólido de este a oeste, enorme según se describe, está muy bien documentado en los documentos de la época, los periódicos, y lo inmortalizó sobre todo don Cleto González en su famosísimo libro. Entonces es muy claro de que sin duda fue un bólido. Ahora, si terminó cayendo un meteorito o no, eso no lo sabremos nunca. Es muy posible que si cayó como meteorito haya caído por allá, porque lo vieron pasar todavía sobre la península de Nicoya. Entonces podría haber sido que cayó en el mar. Si es que cayó, porque no todos los bólidos generan rocas que caen y por lo tanto meteoritos. Entonces eso no lo sabremos nunca. Lo que sí sucedió fue el bólido, el terremoto y el cometa Halley que por ahí estaba. Y en una época, 1910, con muchas creencias, ¿sabe usted qué pensaba? ¿Qué sentía la gente de la época, aparte de estar tan asustados? Bueno, lo siguen pensando mucha gente, ¿verdad? La gente habla de castigo divino y cosas así. Los científicos tenían muy claro que había conexión entre los bólidos y lo que llamaban ellos piedras caídas del cielo, así literalmente. Y que estas piedras caídas del cielo venían del espacio exterior y ya se había fundado la meteorítica, que es el estudio de los meteoritos. Esto había sucedido desde principios del siglo XIX. Para los científicos no había duda de estas rocas que venían. No era muy claro de dónde. Algunos ya sugerían de que venían de los asteroides y por algún motivo. Pero bueno, después, no fue sino hasta después, a mitad del siglo XX, que terminaron de aclararse muchas cosas respecto al origen de
los meteoros, los asteroides y cómo terminan cayendo y convirtiéndose en meteoritos. Don Gerardo, ¿y tienen la fecha en que se avistó este meteoro de 1910? ¿Fue cercano a la fecha del terremoto de Cartago? No fue cercano, fue esa misma noche. Por eso digo, la gente estaba aterrorizada. Claro. Digo, no fue en días diferentes, fue esa misma noche. Mucha casualidad, definitivamente. Sí, era como para haber jugado a la lotería. El Museo Nacional de Costa Rica cuenta con una colección de meteoritos, entre ellos uno de los fragmentos del de Aguasarcas. Joana Méndez es geóloga y curadora de la colección geológica que tiene el museo. Joana, bienvenida. Cuéntenos cómo está compuesta la colección geológica del Museo Nacional. La sección de Geología del Departamento de Historia del Museo Nacional de Costa Rica cuenta con 5 colecciones que están en su resguardo. Estas colecciones son de interés geológico y paleontológico. Estas colecciones mantienen unas 22,000 muestras de fósiles, rocas, minerales y también los meteoritos de los que hemos estado conversando. Joana, y específicamente la colección de meteoritos del museo, ¿cómo está compuesta? Nuestra colección nace justamente en el 2019, a partir de muestras que fueron donadas del meteorito de Aguasarcas. Ese mismo año, en mayo del 2019, también se donó un meteorito de Murchison. Este meteorito es muy similar al de Aguasarcas. Después, en diciembre del año 2020, don Robert Hack, que también donó meteoritos de Aguasarcas y el de Australia, hizo 2 donaciones de meteoritos metálicos. Uno es un meteorito de Campo de Cielo de Argentina y la otra es una pieza que él elaboró a partir de la fundición de un meteorito, el de Gibeon, en Namibia. Este meteorito está registrado o se considera que cayó en época prehistórica. Finalmente también tenemos una pieza muy significativa, es de como el tamaño de un granito de arroz, es de Chelyabinsk de Rusia, y la donó un geólogo, don César Laurito. Y es significativa porque en el 2013, en el amanecer del 25 de febrero, muchos rusos grabaron ese ingreso, ese meteoro cuando iba ingresando por la atmósfera. Entonces creo que ha sido de los más vistos que hay, ¿verdad? A nivel de comunicación. Y contame una cosa, ¿y en qué otras colecciones del país se encuentran fragmentos de meteoritos? Entiendo que el meteorito de Heredia está en la colección de geología, en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Comentaba Soto también que posiblemente en la UTN, en la Universidad Técnica Nacional, ahí hay otros posiblemente fragmentos de Aguasarcas, pero hasta el momento lo que tenemos entendido es que somos quizás el que posee la mayor masa de meteoritos en resguardo de Aguasarcas. Son 239.1 gramos en total que están resguardados en nuestra colección. ¿Cómo se mantienen estas colecciones? ¿Cuáles son los cuidados especiales que tiene que tener esta colección? El cuidado básicamente es control de humedad. La humedad no puede exceder como el 55%, tiene que estar al menos del 55%. Y control de temperatura. Las temperaturas no suben de 22 grados tampoco. Usualmente están bien resguardados. Si los vas a tocar o querés hacer algún análisis, siempre tienes que tener guantes de látex. Y cuénteme una cosa más. ¿Cuáles son los meteoritos más importantes de la región de América? En América hay unos meteoritos, son muy famosos, los de México, los que están en el Instituto Geominero. Están exhibidos, como decir, en la acera. Lo que tienen es un cordoncito para que las personas pues no se acerquen mucho, ¿verdad? Son 3. Y tienen dimensiones entre 1 metro a 1,5 metros. Después tenemos también zonas muy famosas como Campo de Cielo en Argentina, que ahí parece que hace 4,000 años hubo como una caída de varios meteoros. Muchos de estos son metálicos. Entonces es una zona incluso turística que se puede ir a visitar. Y tenemos también la zona de Chile, de Atacama, que tiene varios reportes, cientos de reportes de meteoritos. Y en Colombia también hay
se han reportado meteoritos que están en exhibición. ¿Estos tienen alguna dimensión especial o son igual pequeños? Estos famosos de Colombia, por ejemplo. Son bastante grandes, incluso tal vez del tamaño de un niño, ¿verdad? Si son 1 metro, 1,5 metros, por ahí habían unas fotos donde unos niños estaban como subidos en el meteorito y calzaban muy bien, ¿verdad? Quedaban resguardados. Entonces, son meteoritos que en algunos casos, como son metálicos, no son tan frágiles, se presta para exhibirlos y tocarlos. Los que nosotros tenemos, por ser rocosos y por ser particularmente carbonáceos, no es recomendable estar tocándolos, ¿verdad? Pero los metálicos tienen otra condición y entonces sí, se dejan unos para la ciencia, para investigar, y se dejan otros para divulgar, educar y compartir con la sociedad. Como ya lo hemos conversado, la recuperación de meteoritos es muy inusual. Por eso surge la duda de si existe una legislación que regule la tenencia de estos cuerpos celestes. Don Gerardo, cuéntenos, ¿existe en Costa Rica legislación que prohíba o regule la tenencia de estos meteoritos? No hay legislación al respecto, lo cual es esperable porque el hecho de que caigan meteoritos en el territorio nacional es muy poco probable. Entonces, no hay ninguna ley que haga mención específica a todo lo que sea meteoritos. En otros países, hay en realidad no existe una legislación internacional que regule o prohíba la transacción de meteoritos. De hecho, si ustedes se meten a internet, ve que eBay y centenas de casas y de compradores y de transacciones de meteoritos suceden en el mundo. Ahora, si a mí me preguntan que cuánto vale un meteorito, yo le diría de que no tiene precio. En realidad no lo tiene, porque es una roca extraterrestre que llegó aquí con una bajísima probabilidad, entonces no tiene precio. Pero como solemos ser los humanos de que le ponemos precio a las cosas, depende de su rareza o de su conseguibilidad. Entonces, dependiendo, entre más raro sea el meteorito, me refiero, entre menos común sea de los que conocemos, su precio es más alto. Hay algunos países que sí se han preocupado precisamente por tratar de proteger esto como patrimonio nacional. Estoy hablando en particular de aquellos países que tienen una gran cantidad de meteoritos, no porque les hayan caído más que a muchos otros, sino porque son más recuperables por sus condiciones. ¿A qué me refiero? En el trópico, debido a las características de alta humedad, entonces las posibilidades de encontrar un meteorito, y sobre todo si cae en la jungla, una cosa así, es, digamos, muy invisible, así que probablemente se pierda y nadie lo encuentre nunca. Sin embargo, en las áreas desérticas, ya sea frías o calientes, precisamente por las condiciones de sequedad, las posibilidades no solo de que se preserve, sino además de ser avistado, porque por ejemplo en medio de la arena o en medio de la nieve, que sería el caso de la Antártida, son muy visibles, porque usualmente cuando los meteoroides entran a la atmósfera y se produce esa corteza de fusión, adquieren colores usualmente oscuros, de modo que son sobresalientes visualmente en la arena del desierto o en la nieve de la Antártida. Entonces, es muy común de que se encuentren gran cantidad de meteoritos, por ejemplo en el Sahara, y entonces algunos de los países del norte del Sahara tienen una protección de índole patrimonial de la transacción de meteoritos. A lo que quiero llegar es de que no hay legislación específica, sino que aplica legislación que también es aplicable a muchos otros tipos de objetos y situaciones.
Entonces, básicamente hay una falencia internacional. La UNESCO ha querido tratar de legislar un poco, y la misma sociedad meteorítica, la Meteoritical Society, de promover de manera internacional de que haya algunas regulaciones que impidan sobre todo lo que se llamaría saqueo. Finalmente, don Gerardo, entonces, si alguien se encuentra un meteorito Aquí en Costa Rica, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le haría para su conservación? Bueno, una de las cosas importantes es si se encuentran una roca o la heredan y piensan que es un meteorito, bueno, que le pregunten a alguien que sepa, básicamente los entes universitarios. Por experiencia de decirle de que hay centenas, por no decir miles, de personas que piensan que tienen un meteorito. En realidad, el encontrarse o heredar un meteorito es una situación muy, muy, muy rara. Importante hacer la aclaración. Si se ve caer y se puede llegar hasta el sitio donde está, la recomendación sería, primero, documentarlo fotográficamente. Dónde cayó, cómo cayó, tomar medidas, etc. Si lo van a tocar hasta donde sea posible, no tocarlo con mano libre. Si se tiene la oportunidad de poder tener a mano o ir a comprar unos guantes de látex, manipularlo con guantes de látex. Y tercero, bueno, pues por supuesto que contactar a quien pueda decir algo un poco más. Tal vez la forma más fácil de reconocer un meteorito sería su corteza de fusión, porque como ya hemos dicho, en el vuelo del meteorito a lo largo o a través de la atmósfera se funde su exterior y entonces forma una costra relativamente oscura que es diferencialmente en color y en textura a su interior. Entonces eso es tal vez algunas de las cosas más trascendentes. Pero incluso mucha gente se enoja porque le dice uno, no parece un meteorito. Pero ¿cómo no parece un meteorito? Entonces, sí. Pero si llegara a suceder esa situación de que lo van a caer y todo, el óptimo, como le digo, es documentarlo fotográficamente y hasta donde sea posible no tocarlo a mano libre. El espacio exterior tiene muchos misterios. Es fascinante e invita a explorarlo desde la ciencia para responder a todas esas preguntas que surgen todos los días. El conocimiento debe de ser para todos, de ahí la importancia de conservar muestras de cuerpos celestes en universidades y museos, donde se investiguen y estén a disposición de la comunidad científica y de la población como evidencia de la historia natural de nuestro planeta Tierra y su interacción con el espacio interplanetario. Para conocer los meteoritos puede visitar el planetario de la Universidad de Costa Rica. En el 2025, aquí en el Museo Nacional, en la exhibición de Historia de Costa Rica, puede observar un fragmento de la piedra de la Luna, entregada por los Estados Unidos después del viaje del Apolo 11 en 1969, así como una exposición temporal de los meteoritos encontrados en Costa Rica y algunos otros de otras partes del mundo. Venga y conózcalos. Si tiene alguna consulta, puede escribir el correo jmendez@museocostarrica.go.cr. No se pierda el próximo episodio. Suscríbase ahora. Síganos en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram y visítenos en nuestra página web www.museocostarrica.go.cr y comencemos este viaje con el Museo con Voz del Museo Nacional de Costa Rica.